Regresamos aquí a los estudios de Canal N para hablar de un tema importante, que es el cáncer de mama, ¿no? Se diagnostican diariamente 10 casos de cáncer de mama y 4 de ellos, pues lamentablemente, 4 mujeres con esta enfermedad pierden la vida. ¿Qué tan importante es la detección temprana? Vamos a conversar de ello con el doctor Giancarlos Vargas Caicho. Él es médico radio-oncólogo que está aquí con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a Canal N. Buenos días, muchas gracias por la invitación para poder ayudar e informar a las personas cómo poder prevenir esta enfermedad lamentablemente tan frecuente. Claro que sí. En primer lugar, definamos qué es el cáncer de mama. Mira, así como la frase más bella que una mujer puede recibir es "estás embarazada", también hay una frase muy triste y a la que le tiene mucho miedo, es que tienes cáncer de mama. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un cáncer de mama, nos enfrentamos a la patología más frecuente que tienen las mujeres. Una mujer de cada 8 va a recibir esta noticia en alguna etapa de su vida, de los 35 a los 65 años. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores de riesgo que predisponen a ellos. Normalmente todo nuestro cuerpo está constantemente cambiando, replicándose. La piel que tenemos en este momento no es la piel que uno tenía de niño y tampoco va a ser la piel que uno tiene aquí en 20 años. La piel se regenera cada semana hasta cada 3 semanas. Es decir, la piel que tenemos en este momento es una piel que se ha generado 3 semanas antes, una piel nueva. Lo mismo sucede con el estómago, lo mismo sucede con el hígado, sucede con todo el cuerpo. Y obviamente también sucede con las glándulas mamarias. Entonces, ante esta replicación, es posible que exista una célula que cambie. De los millones de células que tenemos, una célula puede cambiar. Cuando esta célula cambia en alguna parte del cuerpo, adquiere el nombre de neoplasia, una célula neoplásica. Cuando esta célula ya empieza a replicarse descontroladamente porque el cuerpo no puede frenarla, ya estamos hablando de un cáncer instalado. ¿Y ¿Okay? cuáles son esos factores de riesgo que usted señala? Para conocer cómo yo puedo hacer para evitar el cáncer, yo debo de conocer primero qué lo produce. Es la única forma de saber cómo puedo evitarlo. Hablar de cáncer no es hablar de un solo factor. No es como poner un ejemplo de tengo tifoidea, ¿cuál es el agente causal? Salmonela. Tengo COVID, ¿cuál es el agente causal? El virus del COVID. En cáncer no pasa eso. Es una enfermedad multifactorial. Está asociado a muchos factores. Ejemplo, tenemos un fósforo prendido, lo tiramos al agua, se apaga. Pero tenemos un fósforo prendido, tenemos papel, tenemos combustible, tenemos madera y tenemos gasolina, va a estallar un incendio. Se va a propagar. ¿Cierto? Entonces, eso pasa con el cáncer. Son una serie de factores que se dan en un momento dado y se genera la replicación de estas células, en la transformación día a día de las células del cáncer de mama. Entonces, hay una historia detrás de esto. Pensábamos anteriormente que el cáncer de mama era netamente hereditario. A medida que han avanzado los años, a medida que han avanzado los estudios, sabemos ahora que es hereditario, pero en una mínima parte. Actualmente hablamos de un 5% de factores hereditarios, ya sea porque mi mamá tuvo cáncer, porque mi abuela tuvo cáncer, porque mi hermana tuvo cáncer de mama, de endometrio o de ovario. Hay posibilidades que yo también tenga cáncer como mujer de mama, pero eso es solamente el 5%. ¿Y el resto? Y el 95%, lamentablemente, el cáncer se va creando día a día, por factores, algunos que son evitables y otros que no son evitables. ¿Cuáles son los evitables, por ejemplo? Bien, vamos en un conjunto porque todos se amarran. ¿Okay? Tenemos un grupo enorme que son los factores hormonales, la exposición que tiene la mujer constantemente a hormonas. Y ahí vemos menstruación temprana. Niñas que empiezan a menstruar desde los 8, 9, 10 años van a tener mayor exposición a estrógenos a medida que pase el tiempo. La menopausia tardía, una menopausia que se va a los 48, 50 años, entonces tienes mayor exposición a hormonas. Terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales y adicionalmente a ello embarazos tardíos, o sea, embarazos después de los 35 años. ¿Por qué? Porque esto te va a sujetar a que estés expuesta a hormonas una mayor cantidad de tiempo que otras mujeres. Es un gran paquete. Ahí están los abordables y los no abordables, porque ninguna niña, ninguna bebé va a decir yo quiero menstruar a los 9, a los 10, a los 11. Eso viene de por sí por la naturaleza. Luego viene un gran paquete que es el estilo de vida.
Y ahí entra a tallar bastante la prevención. ¿Ok? Tener una alimentación saludable es tener una alimentación mayor del 50% de vegetales, que en este momento encontramos muy pocas personas así. Tener una alimentación basada en vegetales en mayor del 50% disminuye enormemente el riesgo de cáncer de mama. Segundo, sobrepeso. El sobrepeso incide muchísimo en ello. Hacer ejercicio no quiere decir salir a caminar una cuadra y dar una vuelta. El cuerpo humano tiene que hacer ejercicio intenso, mínimo 3 horas a la semana, ya sea interdiario, pero ejercicio intenso, un ejercicio donde tu corazón bombee a la máxima potencia y pueda hacer circular y desintoxicar todo tu organismo. Entonces son dos factores enormes dentro del estilo de vida. Otros factores importantes son los hábitos tóxicos que existen. Alcohol, cigarro, tóxicos ambientales. Uno sale y encuentra un auto que está botando humo completamente tóxico. Son factores que cambian las células. Además de eso tenemos tóxicos alimentarios. No es que los alimentos sean dañinos, sino la forma de prepararlos. Algunas veces comemos, por ejemplo, la carne quemada. La carne quemada contiene aminas heterocíclicas en gran cantidad, que son carcinógenos, y lo sabemos. Estamos acostumbrados a comer parrillas. Mal preparadas. Mal preparadas. Exacto, ¿no? Entonces, eso de ahí... Cocinadas, se podría decir. Sí, también hay otros factores carcinógenos que lo tenemos, por ejemplo, en las papas fritas recontra quemadas. Estamos hablando de ahí de acrilamida. Y adicionalmente a ello, tenemos el desfase de la inmunodesnutrición que nos ha golpeado con la epidemia del COVID. La nutrición humana, el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, funciona perfectamente y casi dependientemente de la vitamina D. La vitamina D la obtenemos de los alimentos, pero en su mayor cantidad del sol. Y durante la pandemia todos nos hemos ocultado. Por lo tanto, los niveles de vitamina D han caído, el sistema inmunológico ha caído, etc. Entonces, si uno asocia todos estos factores, definitivamente una persona con cáncer de mama viene y te los dice. Mire, me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Y en inmunonutrición y en sistema inmunológico influye bastante también el estado anímico de la persona. Depresión. Sabemos actualmente que tú le preguntas a un paciente, bueno, ahora tienes cáncer, pero ¿qué ha pasado en tu vida? Se murió papá, se murió mamá, perdí el trabajo. Entonces, no es que se desencadenó la desgracia en tu familia, sino que tu sistema inmunológico cayó. Decayó. Así como cuando una persona se enamora, el corazón late, la adrenalina sube. La adrenalina sube, quiere decir que hay una hormona que se secreta, ¿okay? Un biomarcador que genera esas palpitaciones. Lo mismo sucede cuando estás deprimido o deprimida. El cortisol sube. Sube el cortisol, bajan las defensas. Así y eso hay que evitar. Y eso hace que, pues, lo que tú tienes, quien te protege son tus defensas. Si la célula maligna, que ya cambió, que de por sí todos podemos tener células en este momento, la dejas sin las defensas, sin quien te cuida, esto se replica y se replica. Se multiplica descontroladamente, como usted está señalando. ¿Hay síntomas del cáncer de mama? Sí, lamentablemente, cuando hay sintomatología, muchas veces ya es tarde. ¿Por qué? Porque hemos optado a veces con una idea errada de que prevenir es hacerme una ecografía anualmente, de que prevenir es hacerme una mamografía cada 2 años, de que prevenir es hacerme una resonancia. Eso no es así. Eso es diagnóstico temprano. Eso es diagnóstico temprano. Prevenir es evitar lo que lo causa. O sea, si uno evita los factores que te he mencionado, pues va a evitar el cáncer de mama. Entonces, ¿qué síntomas me da el cáncer? Es un tumor, es una bolita, ¿okay? Que a medida que va creciendo puede haber sangrado por el pezón, puede haber dolor, puede haber retracción de la piel. Y precisamente ese sangrado es lo que presentó esta actriz Natalia Salas, que ha dado a conocer que tiene cáncer de mama. Así es. Lamentablemente ya el sangrado se manifiesta cuando pues, el tumor debe haber tomado uno de los canalículos y pues por ahí puede salir una cierta cantidad de sangre. Entonces ahí es donde ya se recurre a la evaluación. Ojo, a veces uno dice, me he hecho mis ecografías y no ha salido nada y después sale que tengo cáncer. ¿Okay? Entonces me han estado tratando mal y no es así. Si yo me retiro un cabello, ¿okay? Uno de los pocos que me quedan, entonces
en ese diámetro de cabello hay 1000 células neoplásicas. 1000, en promedio. ¿Qué examen me podría detectar ese diámetro? No lo hay. No hay, entonces, No existe. la detección temprana tecnológicamente, es muy importante, todavía doctor. el ser humano no puede. Sus recomendaciones finales, por favor, porque se nos acaba Claro el que tiempo. sí. Entonces, si quieres evitar el cáncer, tienes que evitar lo que te produce el cáncer. Básico, alimentación saludable, mayor del 50% de vegetales en tu dieta diaria. Segundo, tienes que evitar la obesidad. Tener sobrepeso no es saludable de ninguna forma. ¿Okay? Ejercicio intenso 3 horas mínimo a la semana, no diario, a la semana, o sea, es un regalo. ¿Okay? Tercero, inmunonutrición. Un sistema inmunológico fortalecido te va a prevenir no solamente de cáncer, sino de cualquier otro tipo de patología. Y cuarto, e importante, los chequeos son importantes. Si bien es cierto que no te ayudan a prevenir el cáncer, te ayudan a diagnosticarlo a tiempo. Y cuando está diagnosticado a tiempo, pues tienes mayores posibilidades y herramientas para poder curarte. Muchísimas gracias por sus De nada. comentarios muy valiosos, por supuesto, a seguir esas recomendaciones. Muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Gracias por venir aquí a Canal N. Conversamos con el doctor Giancarlos Vargas Caicho, médico radio-oncólogo. Vamos.